¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos compartiendo con ustedes el penúltimo programa del ciclo de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad en un día y hora especial, y sin Maite Sarasola, que no nos va a acompañar en el día de hoy, pero que seguramente ya va a estar con nosotros. Pero nosotros aquí estamos al firme como siempre para seguir abordando temas que han estado ocurriendo a nivel internacional, probablemente muy importante para la región. Esta semana se desarrolló una nueva cumbre del Mercosur con Bolivia como miembro pleno por primera vez en la historia del bloque regional. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de la integración, de lo que ha dejado este nuevo encuentro, donde se logró un acuerdo de libre comercio con Singapur, pero quedó pendiente el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, tan ansiado y anhelado, y que ahora va a entrar seguramente en un terreno de incertidumbre política de acuerdo a las condiciones que se dan en toda la región. También vamos a estar hablando de una novedad que surgió de esta cumbre del Mercosur, que es el lanzamiento del Fondo de Rutas para la Integración, el más grande en la historia de América Latina, que va a estar aportando 10.000 millones de dólares a proyectos estratégicos de infraestructura para la integración. De todo esto vamos a estar hablando hoy aquí en Sin Fronteras. Y como siempre en este programa y en este tramo abordamos la realidad con Álvaro Padrón, pero hoy desde Brasil, por eso ya vamos al contacto con Álvaro. Bienvenido una vez más, Álvaro, a este encuentro. Jano, querido, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo a todas y a todos por ahí. Bueno, Álvaro, una semana muy intensa para el Mercosur, para la región, cargada de eventos. Brasil como anfitrión de esta cumbre tan particular sobre final de año, incluso tú estás allí todavía. Bueno, ¿qué resumen se puede hacer de lo que ha dejado esta cumbre, que tuvo varias novedades y, como decíamos al comienzo, deja algunas incertidumbres, ¿no? Sí, en realidad pasó de todo, fueron 3 días muy intensos. Sabés, Jano, que siempre se intenta aprovechar en este tipo de eventos para hacer varias cosas a la vez y yo creo que a esta altura del año, además, para muchos de los que organizaron este evento, lo importante era no dejar nada fuera y quizá eso fue un poco peligroso, porque había mucha expectativa de cerrar algunas cosas, de intentar avanzar en otras. Entonces, es muy difícil hacer un resumen porque, para que tengas una idea, yo vi aquí tantas caras largas como alegrías, ¿no? Dependiendo de qué país y de qué tema uno se refiera, va a encontrarse con distintas reacciones. Y yo te diría que en algunos casos se avanzó mucho, en algunos temas sorprendieron los avances, en otros se avanzó poco, en algunos no se avanzó nada y en algunos hubo retrocesos. Entonces, según a quién le toque y quién te esté comentando cada uno de estos temas, puede haber hasta percepciones muy distintas, ¿no? A mí me parece que si tengo que hacer un resumen, yo diría que hay 2 grandes bloques de cosas que pasaron aquí. Uno tuvo que ver justamente con el Mercosur, la cumbre misma, pero todo lo que lo rodea. Y la otra, lo decías recién en la apertura, esta novedad de un gigantesco acuerdo, novedoso acuerdo entre bancos de la región, bancos de desarrollo. Y creo que ahora lo vamos a ver en los bloques siguientes, ¿no? Con Mariana un poco el desarrollo de lo que fue esta cumbre del Mercosur, pero luego con Pablo la oportunidad, alguien que estuvo armando de adentro esta gran idea de tener un fondo de la integración, vamos a poder ver en detalle. Me parece que, por ejemplo, si te tuviera que decir sobre la cumbre del Mercosur, una alegría enorme para Bolivia, para su presidente, para toda la Cancillería boliviana, el ingreso al Mercosur. Ahora estamos viendo la foto del saludo de Arce con Lula, la imagen, y claramente Bolivia está dando un paso histórico, ¿no? Y el Mercosur también, en la medida que se amplía. Y por otro lado, unas caras largas, en el caso de Argentina, muy compleja la situación, una representación política claramente que está saliendo y otra que entra pero que aquí no estuvo. Entonces, ahí pongo el contraste entre 2 mandatarios y entre 2 países que de alguna manera dan el tono de que, según cómo se interprete esta cumbre, puede haber muchas distintas reacciones.
Sí, es cierto que cada cumbre del Mercosur siempre tiene un componente que está relacionado con la coyuntura, ¿no? Y de acuerdo a eso, más allá de los caminos en común, siempre estos matices son los que están presentes. De todas maneras, y haciendo una especie de balance, Álvaro, ¿cuáles son los desafíos que se pudieron encarar este año que se está cerrando y cuáles quedan pendientes? Por lo menos esta cumbre es la última de este ciclo, por tanto creo que ahí se puede visualizar qué se hizo y qué no, o qué está todavía pendiente. Bueno, sí, a ver, para mí es muy claro que la noticia más importante para esta cumbre en términos de la estructura del Mercosur es la ampliación. El hecho de que ingrese un nuevo miembro, y no es el caso de que con un miembro simplemente haya un país más. Hay que leerlo en una clave más de largo plazo y sobre todo hay que atarlo a lo que fue la famosa cumbre en Brasilia del retiro que convocó Lula a mitad de año, que de alguna manera dejó pendiente la discusión de cuál va a ser el sujeto de integración regional para América del Sur. Recordemos que UNASUR lo fue en su momento y sin embargo hay resistencias para seguir llamándole de esa manera. Entonces uno puede leer esta cumbre del Mercosur con el ingreso de Bolivia como una posibilidad, como un plan B, en donde el Mercosur se transforme en el eje de América del Sur y termine habiendo una especie de Mercosur Plus. Y la señal del ingreso de Bolivia, algunos le interpretan así, como que al final el camino para esa construcción de un sujeto en América del Sur, un sujeto regional, termine siendo no UNASUR, no el cambio de nombre de UNASUR, sino probablemente un ejercicio en donde el Mercosur se abra, cambie alguna de sus características, pero fundamentalmente tenga una ampliación y que finalmente los países que conforman Sudamérica terminen ingresando al mismo. La segunda gran cuestión de la cumbre, por lejos de esta cumbre del Mercosur, fue su agenda externa. Y ahí hay una muy buena noticia y una noticia que quedó absolutamente en el tintero. La buena noticia es el acuerdo con Singapur, un acuerdo que fue muy rápido, que tiene que ver además con la región en donde está creciendo el comercio y todo el potencial económico, que es el sudeste asiático, y por lo tanto el Mercosur se consolida como un interlocutor de la parte ganadora de esta polarización, de esta disputa geopolítica. Y todos sabemos además la importancia económica, comercial, productiva de Singapur, es decir, el Mercosur se anota un gol allí y al mismo tiempo vuelve a aparecer la gran duda sobre lo que significa el acuerdo con un bloque histórico para el Mercosur, quizá una referencia de la propia construcción del Mercosur, que es la Unión Europea. Y aparecieron dos grandes debates en torno a este acuerdo. En primer lugar, una sorpresiva, pero no tan sorpresiva en términos históricos, reacción de Francia y de Macron. Esto ocurrió en la COP reciente, cuando estaba terminando esa reunión, unas declaraciones públicas que de alguna manera desautorizaban o desmentían lo que había sido el esfuerzo y en la última conversación entre Lula como presidente del Mercosur y Pedro Sánchez como presidente de la Unión Europea, que daban una señal de una muy rápida y posible aprobación. Macron pincha el globo con su posición histórica en cuanto a Francia y plantea un cuestionamiento muy directo al acuerdo, y algo similar ocurre con el gobierno argentino, que, bueno, Mariano lo va a explicar un poco más, pero hay buenas razones para poner en discusión las características de este acuerdo, hay todavía dudas sobre sus contenidos. Lo cierto es que algo que parecía inminente terminó no siendo, y hoy lo que tenemos es otra vez un paréntesis. Y algunos muy optimistas diciendo que en febrero el acuerdo se cierra, es el caso del ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, pero en realidad nadie puede evitar interpretar que esto que iba a ocurrir aquí y que particularmente Brasil quería que fuera en su territorio que se hiciera este acuerdo y se terminara de aprobar, no ocurrió. Entonces yo diría que allí hay como un doble resultado, por el lado de Singapur como un gol y por el lado del acuerdo con la Unión Europea un nuevo paréntesis. Sí, Luego hay una polémica... Sí, no, termina Álvaro, por favor. No, la polémica vuelve a estar instalada en el comercio intrazona, ¿no? Una posición muy dura del gobierno paraguayo, quejándose de las trabas en Argentina, de alguna manera diciendo que espera que el próximo gobierno no las repita. Es algo complejo, es algo que sigue
sucediendo al interior del Mercosur, en donde aparecen trabas en las fronteras y demás. No creo que sea algo que uno vaya a resolver para siempre. Me parece que tuvimos justamente en el último periodo ruidos un poco superiores y eso en general daña bastante la imagen del Mercosur y termina apareciendo en una cumbre de presidentes en donde estas cosas no deberían pasar. Sí, el cuarto punto, que me parece muy importante, que tiene que ver con el tratamiento de las asimetrías. Brasil se puso al día con el financiamiento del FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que permite justamente tratar las asimetrías. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver luego en el caso de Pablo Gentili, cuando nos hable del Fondo de Integración Regional, la necesidad de un financiamiento, de que aparezcan recursos y que aparezcan con, digamos, proyectos concretos en la integración regional que la gente pueda de alguna manera ver y que al final la integración le llegue a los destinatarios final, que son la ciudadanía. Y termino diciendo que justamente ahí se recuperó un músculo muy importante del Mercosur que había sido abandonado, que es la participación social, la experiencia de la cumbre social del Mercosur. Felizmente vuelve esa práctica al Mercosur, no solo a la cumbre, sino al desarrollo permanente. Ojalá esto vuelva a ser una práctica cotidiana y democrática. También de eso seguro nos va a poder hablar Mariana, que fue una referente en ese sentido, y creo bueno, que esta última comentario demuestra que hay nuevos vientos en el Mercosur y que le van a hacer muy bien, sobre todo en esta necesidad que tenemos de que la gente participe y finalmente valore el esfuerzo de la integración regional. Sin pueblo atrás no hay integración posible y para eso lo que tiene que haber es participación y esa práctica volvió a partir de esta presidencia por tempore y de esta cumbre en particular. Sí, me quedo pensando en varias cosas de las que dijiste, Álvaro, la postura determinante de Francia, que no es la de cualquier país, sino uno de los países más pesados de la Unión Europea, y por otro lado también esa incorporación de Bolivia que le da al Mercosur un PBI de más de 125.000 millones de dólares anuales y 12 millones de habitantes, además en un país que en este momento está en el centro de la atención por producir uno de los minerales más importantes que tenemos en este momento, que es el litio. Pero hablaste de tensiones, de caras largas. ¿Cuáles fueron las tensiones que se expresaron en estas reuniones de lo que pudiste ver y en cuánto están afectando la capacidad de encarar en conjunto todos esos desafíos para el Mercosur? Bueno, la tensión más grande tiene un solo título y se llama Argentina. Era muy difícil pensar que esta cumbre podía desarrollarse normalmente cuando estamos en una transición, y no en una transición cualquiera, es una transición frente a un gobierno que genera gigantescas incertidumbres, dudas, preocupaciones. Entonces hay que asumir que va a haber que dejar pasar un tiempo para terminar de darle la magnitud al cambio que está habiendo en Argentina y cuántas de las cosas que se han dicho de parte del nuevo presidente van a poderse cumplir o van a ser cumplidas. Entonces, esa tensión recorrió toda la cumbre, porque genera una enorme duda sobre el futuro de la política exterior argentina, más allá de que la nueva canciller ha intentado de alguna manera poner paños fríos, ha hecho una visita a Brasil, ha dado declaraciones, pero yo te diría, Jano, que la interrogante sobre Argentina fue el tema central, aunque no se mencionara, a los efectos de que muchas cosas que se podrían haber hecho no se hicieron en esta cumbre. Vamos a ver, esto es una cuestión de horas, pero finalmente el desarrollo de una política exterior va a implicar mucho tiempo para poder finalmente calibrar hasta dónde va a haber ciertos cambios y ciertas cosas que se anunciaron se van a concretar. Vinculado a eso, también te puedo decir que vuelve el punto anterior que yo te decía de la agenda externa, porque precisamente es muy contradictorio, pero el gobierno argentino, que con bastantes argumentos y con una posición profunda planteó dudas sobre la firma inmediata del acuerdo con la Unión Europea, sin embargo uno escuchaba en los medios al nuevo gobierno argentino diciendo que no tenía ningún problema, que ellos iban inmediatamente a apoyar una apertura irrestricta de la región y de su propio país. Eso es un cambio muy importante en términos de una visión de inserción internacional y de construcción de región. Entonces, ambos temas los relaciono porque terminan demostrando que es imposible, sin tener claridad sobre el interlocutor que se va a pasar a sentar en la silla en la representación de Argentina,
va a ser muy difícil definir cómo va a ser el destino de este proceso. Luego podría decirte que el otro tema que andaba en la vuelta es la intención de Uruguay, que volvió a insistir en cuanto al ingreso, a la firma de un tratado con China, de alguna manera aprovechando un clima confuso y sobre todo de incertidumbre en esta cumbre, vuelve a aparecer ese planteo de Uruguay, pero no quiero terminar sin decir lo que me preocupa más junto con esta inestabilidad en Argentina, que es ruidos de guerra en la región, algo que la región estaba abandonando, ayudando a Colombia a erradicar la violencia que había caracterizado a ese país por tantos años. Esta situación entre Venezuela y Guyana preocupa muchísimo. Y por suerte fue tratada como región. Y esto es otra cosa que hay que valorar en la construcción de un proceso de integración. No se trata de la opinión de los países, se trata de la opinión del bloque que convoca al diálogo a las partes y se ofrece para ser garante de un diálogo que tiene que ser la clave para que no haya una guerra en nuestra región. Hace mucho tiempo que América del Sur, que América Latina es un continente de paz, nosotros tenemos que garantizar eso, y en este caso el Mercosur se puso a disposición, entre otros porque tiene un miembro como Venezuela que es parte del Mercosur y que por lo tanto puede ser una oportunidad para demostrar que en esta región los conflictos se resuelven con diálogo, se resuelven con la capacidad de conversar, y me parece que esa tensión que incluso tuvo mucha cobertura mediática aquí en Brasil, mucha cobertura mediática, sobre todo de sectores conservadores que intentaron ubicar al gobierno brasilero como si estuviera de alguna manera siendo responsable de este proceso por el diálogo que se ha instalado con Maduro, y por lo tanto se hace mucha política con esto, y yo creo que, sin embargo, fue muy interesante que hubiera una posición unánime del Mercosur, y te diría una cosa que quizás se vaya a ver poco en los medios. Es la primera vez en mucho tiempo que hay una declaración por unanimidad. O sea que vuelve a firmarse una declaración conjunta en el Mercosur, y eso le hace muy bien al proceso de integración. Sí, de hecho, no olvidemos que Brasil tiene una frontera con los dos países, ha desplegado tropas ante la eventualidad de que surja una inestabilidad. Y también, bueno, pensar un poco, como decías, que la última guerra que tuvo lugar, si mal no recuerdo y haciendo memoria, fue la guerra del Cenepa entre Perú y Ecuador en el año 95. Así que esa sería una instancia verdaderamente grave para el continente. Para terminar, Álvaro, porque hablaste de la posición de Uruguay, de lo que planteó Uruguay, muy en sintonía con lo que venía haciendo, ¿cómo se ubica Uruguay y su política exterior en este contexto? ¿Cómo ves cuál fue el rol de Uruguay en esta cumbre y de esa manera también cuál ha sido la postura en general, ¿no? Bueno, vimos una reiteración de ese papel de un gobierno que de alguna manera lo que hace es venir a quejarse. Juega un poco el papel de la víctima, algo que está bastante lejos de ser la realidad, pero sin embargo es la interpretación que tiene el gobierno, de que en una reunión así le toca quejarse, le toca pasar facturas, le toca bajar el nivel del debate político, y bueno, estamos desaprovechando una oportunidad precisamente de ser otra cosa en el mundo, ¿no? Y eso solo va a ser posible si sumamos fuerza. Entonces hay una lectura absolutamente equivocada de la coyuntura internacional, una idea de apertura unilateral como si el mundo estuviera abriéndose y estaba pasando todo lo contrario. Hay un dogmatismo y finalmente hay un aislamiento. Entonces se verificó nuevamente, salvo por el hecho de que el particular carisma de Lula logra manejar reuniones y conflictos de una manera muy singular, y logró una conexión con nuestro presidente que le permitió de alguna manera, con un poco de humor, evitar más tensiones en la cumbre. Y finalmente también el presidente uruguayo reconoció que los acuerdos bilaterales entre Brasil y Uruguay, recuerden la visita de Lula a Uruguay, supuso una serie, sobre todo 3 grandes acuerdos, uno de los cuales estamos muy cerca de concretar, que es el carácter internacional, binacional del aeropuerto de Rivera. Eso ha permitido dar una imagen de que los acuerdos se cumplen, de que Brasil está de alguna manera cambiando su política exterior, sin duda, y particularmente sus relaciones bilaterales. Y yo diría que ese fue como el contrapunto, ¿no? Una sensación de un país que se venía a quejar, pero que por otro lado reconocía que volvía a haber
una interlocución seria, y particularmente entre Uruguay y Brasil, después del desastre que había supuesto el gobierno y la política exterior de Bolsonaro. Entonces yo creo que eso es algo que estimula mucho, y vamos a intentar ayudar a sacar a Uruguay de este lugar tan particular que se ha puesto de ir a estos eventos, por un lado a anunciar que se corta solo, o a terminar quejándose de que es víctima de una especie de corset que le produce la región, como si hubiera opción de no estar en esta parte del mundo. Así que esperemos en el próximo programa hacer un balance más profundo de este periodo de política internacional. Por ahora creo que aprovechen ampliamente la oportunidad de dos entrevistas como la de Mariana y la de Pablo, porque creo que es un periodo de la integración regional que nos está dejando muy buenas cosas, también muchas interrogantes, y creo que eso es lo que más importa hoy tomar en cuenta. Gracias, Álvaro Padrón. Te esperamos el próximo domingo aquí para cerrar el ciclo de este año en TV Ciudad con Sin Fronteras. Y bueno, buena estadía en estas horas que te restan en Brasil. Nos vemos, ¿eh? Ya estamos camino al aeropuerto. Un fuerte abrazo y sobre todo un beso grande para Maite. Gracias, Álvaro Padrón. Nosotros nos vamos a la pausa y ya después nos vamos a meter con Mariana Vázquez para hablar de Argentina, del rol que tiene en esta integración y en este nuevo ciclo que va a comenzar a nivel de gobierno en el vecino país. No se vayan. Bien, seguimos aquí en Sin Fronteras y como lo hemos adelantado y lo hemos tratado ya en el bloque anterior, el tema hoy es el Mercosur, lo que dejó esta nueva cumbre en la que Bolivia participó por primera vez como miembro pleno, donde hubo un acuerdo con Singapur, donde no se llegó a un consenso para el acuerdo que se procuraba con la Unión Europea. Hubo naturalmente un traspaso de presidencia pro tempore, en este caso al presidente paraguayo Santiago Peña. Para profundizar un poco más sobre lo que allí ocurrió y tener también otra visión, vamos a recibir aquí en Sin Fronteras a la especialista en política internacional e integración regional, profesora de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Observatorio Sur Global, Mariana Vázquez. Mariana, un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros, ¿eh? Hola, buenas noches. Realmente es un gusto para mí también verlas nuevamente, ¿no? Sí, Nos hemos encontrado otras veces para conversar sobre estos temas. Sí, temas que naturalmente son recurrentes, en tanto, bueno, esto cada tanto tiempo produce un ciclo de cambios o de cumbres del Mercosur, y cada una, hablábamos con Álvaro Padrón, siempre tiene una expectativa distinta de acuerdo al momento coyuntural que le toca experimentar. Pero bueno, antes que nada, ¿qué posturas plantearon los diferentes países respecto al acuerdo del Mercosur-Unión Europea? Un acuerdo que no se logró consensuar, que tenía mucha expectativa, o que generaba mucha expectativa de que se lograra. ¿Cuáles han sido un poco las razones para que finalmente no se llegara a este acuerdo de lo que ocurrió en la cumbre? Bueno, con respecto a este acuerdo, hay diferencias que son bastante conocidas dentro del Mercosur, pero aún así me parece que lo común en este caso fue un malestar general con respecto a la no concreción del acuerdo, no solo en esta coyuntura en particular, sino en varias décadas. Me parece que lo que hay que marcar con respecto a esta negociación es que, y que se ha vuelto a presentar en este caso, es que si bien el mundo ha cambiado en estos más de 20 años que lleva la negociación, en términos geopolíticos, en términos de economía política internacional, de qué países son los centros más dinámicos de la economía internacional hoy, que no son los mismos que en el pasado, aún así hay una constante permanente, una constante en estos años que es lo que Lula volvió a reiterar en la cumbre, que es la nula sensibilidad europea a los planteos de los países del Mercosur. Lo que en la jerga más técnica diríamos la no aceptación por parte de la Unión Europea de lo que llamamos tratamiento especial y diferenciado, es decir, reconocer en el contenido de la negociación las asimetrías de desarrollo, las asimetrías de capacidades públicas, las asimetrías en muchos aspectos que tienen las dos regiones. Esto no ha cambiado, es decir, las asimetrías y la negativa de la Unión Europea a reconocerlas ha sido una constante a lo largo de esta negociación.
Después, diferentes países, en este caso el más visible ha sido Francia, tienen o juegan diferentes roles en relación a esa posición, pero finalmente termina siendo la posición de la Unión Europea. Entonces, noté en los discursos en la cumbre que incluso Lacalle Pou, que es el presidente que podríamos decir con una posición más liberal en el bloque en este momento, reconoció que gran parte de la frustración en esa negociación tiene un origen en la Unión Europea, ¿no? Además, eso fue visible en las declaraciones a la prensa de Macron, que no olvidemos, responde también a una situación interna. En mayo de este año, la Asamblea Nacional Francesa, por una mayoría abrumadora, rechazó este acuerdo. Y si bien ese rechazo de la Asamblea Nacional Francesa no es vinculante para el gobierno de Macron, por supuesto no puede dejar de considerarlo. Mariana, por lo que vos decís, bueno, una de las razones está dada en que obviamente los parámetros con que mide la Unión Europea las cosas no pueden ser los parámetros con que los mide nuestra región por razones de desarrollo, y por ahí uno lo puede entender. Durante la cumbre COP28, los presidentes de Brasil y de España, Lula y Pedro Sánchez, que ejerce la presidencia de la Unión Europea, buscaron darle un impulso político al acuerdo. ¿Qué reparos plantearon los europeos o cuáles fueron las exigencias que no fueron aceptadas por los gobiernos de nuestra región en ese sentido? Me parece que la cuestión central, particularmente para países como Brasil y Argentina, que tienen una estructura productiva más compleja, es que el acuerdo tal cual fue concretado en lo sustantivo en 2019 es inaceptable. Esto en lo más profundo, digamos, porque luego hubo otras cuestiones, ¿no? Como un incremento del proteccionismo agrícola europeo vinculado al Pacto Verde. Pero la verdad es que ya en sus orígenes, este acuerdo, tal cual fue sellado en lo sustantivo en 2019, es perjudicial para cualquier país que tenga vocación de industrialización en el Mercosur, ¿no? Lula lo dijo muy claro. Parece que no tenemos derecho a industrializarnos, lo dijo en esta cumbre sobre este acuerdo, no lo viene diciendo hace rato, pero lo dijo específicamente en esta cumbre. Entonces, por un lado esa cuestión, pero por otro lado se agregan también dificultades en la negociación crecientes para aquellos países que tienen menos vocación industrialista, como puede ser Uruguay, por lo menos en este momento, y tienen que ver con el proteccionismo agrícola, que es histórico, pero que además se ha agravado con todas las normas, todo un plexo normativo muy complejo que ha aprobado y sigue aprobando la Unión Europea vinculado al Pacto Verde, ¿no? Mayores exigencias incluso de eventuales limitaciones a nuestras exportaciones, como implica un principio que se llama principio precautorio, sin ningún fundamento científico. Es decir, que la verdad es que toda esta cuestión de la seguridad en el comercio internacional que podría dar un acuerdo o un acuerdo sobre reglas claras, no está claro o no está clara, no está garantizada en el caso de la negociación con la Unión Europea por todas estas cuestiones que están todavía en el texto del acuerdo y que la Unión Europea de manera inflexible sostiene, ¿no? Brasil, pero no solo Brasil, ha reclamado mucho sobre la llamada carta adicional o side letter que presentó la Unión Europea en marzo, que tiene exigencias vinculadas a cuestiones de deforestación, etcétera, que implican sanciones, que implican la posibilidad de unilateralmente suspender el comercio recíproco, etcétera. Y una cosa que planteó Lula también en esta cumbre, que viene planteando sistemáticamente, que me parece muy importante, él dice, la Unión Europea tiene que confiar en nuestras regulaciones y la capacidad de cumplirlas en el sentido, por ejemplo, él da el ejemplo de la deforestación, ¿no? Que en el caso de Brasil, en un año ha bajado más de un 40% con una muestra clara de que el gobierno de Lula se compromete con esos objetivos de deforestación cero en un corto plazo.
Entonces, lo que plantea Lula es, bueno, la Unión Europea no puede decidir unilateralmente cómo debemos producir, qué debemos producir. En última instancia, si hay un acuerdo entre partes y esas partes son tratadas como iguales, es decir, sin creer que una parte es más o menos superior o inferior a la otra, debe reconocerse que hay que confiar en las decisiones de cada uno de los países y no plantear normativas extraterritoriales como son algunas de las nuevas normativas europeas que tienen que ver con una realidad propia del territorio europeo, de una transformación económica y tecnológica y una política de desarrollo, así lo ha llamado la propia presidenta de la Comisión Europea, que es propia de Europa y está muy bien que así lo sea, pero que hace realmente inviable un acuerdo en los términos en los que ha sido planteado hasta el momento. Sí, eso queda claro teniendo en cuenta las posibilidades y desarrollo que tienen los países europeos, con parámetros que obviamente son muy distintos a los nuestros. Pero el presidente paraguayo Santiago Peña, quien ahora ejerce la presidencia pro tempore, había adelantado que no estaba dispuesto a impulsar el acuerdo una vez estuviera en el lugar que está ahora. ¿Qué consecuencias puede traer esto para las negociaciones? ¿Pueden los otros países o presidentes impulsar o en alguna medida presionar para que continúe esta negociación con la Unión Europea? Yo creo que lo planteado por el gobierno de Paraguay también fue una forma de presionar a la Unión Europea para que abandone su intransigencia y presente una propuesta que haga el acuerdo más viable durante la presidencia de Brasil. Me parece que esto tiene que ver con un acuerdo entre Brasil y Paraguay de impulsar juntos que este acuerdo pudiera cerrarse en la presidencia pro tempore brasileña. Las decisiones sobre el relacionamiento externo del Mercosur, me parece que esto es muy importante dejarlo claro, según todo el derecho del Mercosur, deben tomarse por consenso, con lo cual puede haber mayor o menor iniciativa, por supuesto, en el gobierno que tiene la presidencia pro tempore, pero no una decisión terminante de finalizar o de no continuar una negociación. En todo caso, realmente la frustración es muy grande. Es evidente que Europa no está en condiciones de sostener esa negociación. Entonces, la verdad es que más allá de la voluntad del gobierno de Paraguay, hay un límite objetivo que es la intransigencia europea, y además tengamos en cuenta que la Unión Europea entra en un proceso electoral. Ya esta comisión, que es la que está negociando, se está yendo. Las elecciones en Europa van a ser en junio para el Parlamento Europeo. La nueva comisión será nombrada un poco después, con lo cual en esos casos de transición entre un mandato de una comisión europea y la siguiente, es poco probable que se cierre una negociación. Habrá que ver realmente. Por supuesto, como se planteó, creo que en la conversación previa con Álvaro Padrón, va a haber un gobierno argentino más permeable a cruzar líneas rojas históricas de Argentina, por lo menos en todos los gobiernos excepto en el de Mauricio Macri. Entonces ahí Argentina va a ser más favorable a negociar, pero está clara la posición terminante de Brasil en ese sentido, ¿no? Tema de industrialización, mencionó Lula el tema de compras públicas, que era algo importante, es algo importante para el desarrollo, y tampoco la Unión Europea parece haber concedido nada en eso. Entonces, la verdad es que es difícil ver que haya un consenso en los próximos tiempos. Mariana, ante las dificultades para alcanzar un acuerdo de libre comercio como bloque regional, ¿qué posibilidad hay que los países avancen en forma unilateral en esos acuerdos con países europeos? Uruguay ha planteado más de una vez su intención de negociar en solitario algunos acuerdos. ¿Esa posibilidad existe? El derecho del Mercosur exige que se negocie conjuntamente. Esto no es una decisión, no puede ser una decisión unilateral de ningún país, sea Uruguay o sea otro, ¿no? Entonces, para negociar individualmente habría que salir del Mercosur, es decir, denunciar el Tratado de Asunción o violar el derecho del Mercosur. Yo no creo que Uruguay esté dispuesto a esto. Puedo equivocarme, pero lo que dijo la calle Pou en la cumbre fue no queremos imponer
un proceso, pero queremos que los países nos digan avancen, ¿no? Es decir, lo que parecería estar pidiendo Uruguay es una autorización. Bueno, eso implica un cambio normativo, no basta con la voluntad política, incluso de un nuevo gobierno en Argentina, por ejemplo, que podría estar de acuerdo con esto. El derecho del Mercosur es muy claro en ese sentido, no solo la decisión del Consejo Mercado Común 3200 del año 2000, que plantea que las negociaciones son conjuntas, sino el consenso que está en el derecho originario del Mercosur. Entonces, realmente una negociación unilateral, en términos jurídicos, viola el derecho del Mercosur. Sí, eso. Fuera de eso, bueno, ahí habrá que ver, ¿no? Sí, está claro que quien quiera hacerlo va a tener que salir del Mercosur. Eso ya ha sido bueno, manifestado en varias ocasiones. Una de las propuestas que ha impulsado Uruguay y que ha sido criticada justamente por la unilateralidad que en algún momento tuvo fue tratar de lograr un acuerdo de libre comercio con China, algo que ahora se ha llevado al seno del Mercosur. ¿Es de interés de los demás países que integran el bloque regional avanzar con China en un acuerdo de esas características? La verdad es que no hay ningún país que lo haya puesto en agenda excepto Uruguay, ¿no? Ahora, yo lo que pienso es que imaginemos una negociación como la negociación con la Unión Europea que lleva 25 años y las asimetrías entre ambos bloques han hecho que esa negociación sea inviable. Bueno, las asimetrías son aún mayores con China. Eventualmente tendría que tratarse de un acuerdo de un tipo totalmente diferente. En realidad, ya hace más de 30 años que los países en desarrollo, particularmente los países de América Latina y el Caribe, han firmado acuerdos de libre comercio. Todos los países, casi todos los países, menos los países del Mercosur y Bolivia, bueno, ahora ya Bolivia es parte, y algunos otros. Y esos acuerdos han demostrado ser absolutamente nada favorables para el desarrollo de algunos de estos países. Ya tenemos 30 años de experiencia de acuerdos de libre comercio y de promoción de inversiones que no han cambiado el carácter periférico y subdesarrollado de estos países, sino que más bien lo han profundizado. Entonces, un acuerdo con China deseable debería ser un acuerdo que implique y que pensemos, como se dice por ahí en inglés, fuera de la caja, ¿no? Fuera de la caja, es decir, que tengamos en cuenta un tipo de acuerdo absolutamente diferente a lo que alguna vez pudimos imaginar y a lo que se negocia actualmente, ¿no? Está muy bien, Mariana. Muchísimas gracias una vez más por este aporte, compartir con nosotros estas visiones que obviamente nos ilustran un poco sobre el alcance que ha tenido esta última cumbre regional del Mercosur. Será hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias y buenas noches para todos. Que pase muy bien. Era Mariana Vázquez, que es especialista en política internacional e integración regional, profesora de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Observatorio Sur Global. Nos vamos a una pausa y nos vamos a meter de lleno bueno, en ese fondo que se va a crear justamente para infraestructuras a nivel regional. Ya volvemos. Bien, y retomamos en el último bloque del programa algo que habíamos adelantado al comienzo y tiene que ver con el anuncio que se hizo en esta cumbre del Mercosur en un acto encabezado por el presidente Lula da Silva del Fondo Rutas para la Integración. Es el más grande en la historia de América Latina, va a destinar unos 10.000 millones de dólares para proyectos estratégicos de infraestructura de la integración que involucren a 2 o más países. Para conocer en profundidad este anuncio y este proyecto recibimos a uno de sus principales impulsores, el doctor en Educación y ejecutivo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Pablo Gentili, quien ya ha estado muchas veces en este programa para analizar otras realidades de la integración. Pablo, un gusto tenerte con nosotros, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez muy alegre de poder compartir con ustedes este programa. Bueno, muy bien, y siguiendo de cerca lo que ha dejado esta nueva cumbre del Mercosur, que entre sus principales novedades, por lo pronto, surge este aporte. ¿Cómo aparece, cómo surge esta iniciativa y qué entidades son parte de este proyecto que aparece como tan importante para financiar obras de infraestructura en la región?
Bueno, esta es una iniciativa que se llama Rutas para la Integración y que comienza a partir de lo que fue esa importantísima decisión del presidente Lula de convocar a lo que se denominó el Consenso de Brasilia. En mayo de este año se realizó una reunión también histórica en Brasilia donde participaron todos los países del sur del continente, sin excepción de ningún otro, y en la que se plantearon los grandes desafíos de avanzar más allá de la retórica, más allá de los debates e inclusive de las diferencias políticas entre los gobiernos de los diferentes países, en un proceso de integración que estuviera, como dijo el presidente Lula en aquella oportunidad, marcado por hitos, por hechos muy concretos que se tradujeran en beneficios para la mayoría de la población, para nuestras sociedades, que tienen que comenzar a vivir que la integración latinoamericana puede ser un factor que contribuye a mejorar su vida cotidiana, a mejorar sus oportunidades productivas, sus oportunidades educativas. La integración, dijo Lula en aquella oportunidad, tiene que ser hechos concretos y no solo instituciones y retóricas. A partir de esto se generaron una serie de encuentros, de reuniones en donde, y también a partir de una convocatoria del presidente Lula, los bancos de desarrollo de la región y el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil se comenzaron a comprometer en contribuir con recursos efectivos para poder trabajar en una iniciativa que pudiera financiar lo que se denomina la infraestructura de la integración, caminos, puentes, infovías, red de transmisión eléctrica, puertos, aeropuertos y todo lo que es necesario para garantizar que el proceso de integración se pueda realizar a partir de lo que en todas las regiones que se han integrado se ha hecho, que es generar condiciones de infraestructura física básicas para que el comercio, para que el intercambio, para que la movilidad, para que la conectividad entre nuestros países mejore. Y así fue que por iniciativa de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, junto con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, se comenzó a surcir, a articular esta iniciativa Rutas de la Integración, que encontró una alianza estratégica fundamental con el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo de Brasil, y Presupuesto de Brasil, al que el presidente Lula le encomendó la tarea de trabajar en el Plan de Aceleración del Crecimiento para la Integración Regional. Y ayer, en la reunión del Mercosur, como decías, se hizo un anuncio histórico, y es que tanto la CAF como el BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y FONPLATA, van a hacer un aporte de $10.000 millones para proyectos que involucren 2 o más países de la región. Esto nunca ha existido y esto sin lugar a dudas es un hecho sin precedente que nace de la iniciativa del presidente Lula con el Consenso de Brasilia, pero se proyecta en el futuro como una gran oportunidad para la región, para todos y cada uno de los países de la región. Pablo, está claro que los objetivos son apoyar proyectos que estén relacionados, para entender bien, con la integración. Por eso se habla de 2 países o más. Es decir, que no va a ser la financiación de un proyecto solamente dentro de un país, sino que va a tener que involucrar en alguna medida o apunte justamente a facilitar esa integración más que a proyectos propios de un país. Tienen que estar relacionados con la integración, ¿está claro? Sí, por supuesto. Esto va a significar que se van a hacer obras en cada uno de los países, sin lugar a dudas. Solo que esas obras que se realicen en los territorios soberanos de cada país van a estar asociadas a un plan estratégico que tiene un sentido regional. Te voy a dar un ejemplo. Hace muchos años estamos ansiando poder construir lo que se llama la ruta, la vía o el corredor transoceánico, o sea, conectar el Pacífico y el Atlántico y el Pacífico. Para esto son necesarias una red de carreteras, de puentes, energía eléctrica y también conectividad, porque hoy los camiones que se mueven por todas nuestras carreteras necesitan de conectividad para que un camión pueda salir del sur de Brasil, atravesar Paraguay, atravesar la Argentina, atravesar Bolivia y salir en Chile, en un puerto de Chile. La falta de esta infraestructura hace que muchas veces, de forma absolutamente poco económica, cuando queremos comerciar desde Perú o desde Chile para Brasil o inclusive mismo para Uruguay, haya que transportar en barco
yendo por el sur o inclusive por el canal de Paraguay, por el canal, perdón, de Panamá, para poder hacer un trayecto que por carretera se podría demorar 4 días y se demora 20, 25 días. Esto tiene un costo enorme y esto hace que los países que tienen mejor infraestructura de comunicaciones y que pueden abaratar los costos del flete tienen muchas mejores ventajas competitivas que los países que no lo tienen. Y aunque América Latina tiene un importantísimo comercio interregional, si mejorara la conectividad, si mejoraran las carreteras, si mejoraran los puentes y también, por supuesto, si mejorara la infraestructura social, las condiciones de educación, de salud de nuestras sociedades mejorarían sensiblemente y podríamos avanzar en esto que el expresidente Pepe Mujica lo dice muy claramente en todos sus mensajes cuando habla de integración. La integración tiene que ser un proyecto y una iniciativa de los pueblos y de los estados más allá de los gobiernos. De los pueblos, porque los pueblos tienen que reconocer que la integración es un mecanismo fundamental para mejorar, ampliar, profundizar derechos y mejorar sus condiciones de vida. Y de los estados, porque independientemente de cuál sea el partido que gobierna, cuál sea la orientación política de nuestros gobiernos, los procesos de integración tienen que ser duraderos y de muy largo plazo. Si están asociados a la sintonía política que tiene el gobierno de un país con el gobierno de otro país, no se avanza nunca. La integración europea se logró no porque todos los países de Europa eran del mismo signo político, sino porque se definieron plazos, metas, horizontes comunes y esos horizontes trascendieron a la dinámica de los países. Durante mucho tiempo pensamos que todos teníamos que pensar lo mismo para que nuestros países se integraran y a lo que nos convoca el presidente Lula es que más allá del signo político de nuestros gobiernos, nosotros miremos hacia adelante y empecemos a generar hechos, hitos concretos que nos permitan avanzar en la integración regional. Ayer dimos un paso concreto. Nada de esto se puede hacer si no hay dinero. Y el dinero lo tienen que aportar estos bancos que son propiedad de los estados. La CAF, el BID, Fonplata no son bancos privados, son bancos públicos de desarrollo. El BNDES es un banco público de desarrollo brasileño. La CAF, BID y Fonplata son bancos regionales, son propiedad de los estados y tienen que producir y orientar sus recursos y sus inversiones para mejorar la vida de nuestras sociedades que son las que los mantienen. Esto es lo que se selló ayer con este gran anuncio histórico que no es para dentro de 20 años, es para el 2024, que empieza dentro de algunas pocas semanas, 2025 y 2026. Y esperamos que nuestras sociedades puedan cobrarle a cada uno de estos bancos que han hecho dentro de 3 años, porque la meta es inmensa, el desafío es grande, pero también los recursos son muy, pero muy importantes. Hay que tener voluntad política, hay que tener recursos y hay que tener empuje. El empuje ya se ha puesto ayer en esta reunión histórica del Mercosur y ahora es necesario darle continuidad. Es obvio que entonces se va a empezar a aplicar esto a partir del año que viene. ¿Y en qué plazos se va a realizar esta inversión, Pablo? Mira, ya es a partir de ahora. Ya tenemos hay 5 grandes rutas de la integración que han sido definidas por el Ministerio de Planeamiento y Desarrollo de Brasil en sintonía en diálogo con cada uno de los países, en el norte, en el centro-oeste y en el sur del continente. Por lo tanto, la posibilidad de empezar, perdón, muchas de estas obras ya están en desarrollo, no es que estamos empezando de cero. No es una sesión de cine continuado que empieza hoy porque nos hemos dado cuenta que el problema de la integración es el problema de la infraestructura física que garantiza la integración. Hace muchos años que venimos trabajando, dando tumbos, tropezando, pero muchas veces conquistando realmente grandes avances que nos permiten no partir de cero, sino de lo que ya hay. Y por eso, como esto ya está en movimiento, a partir del año que viene, ya desde el comienzo del año, en sintonía nuestros países se van a poner a trabajar juntos y los bancos también a hacer su tarea, que es garantizar los recursos necesarios para que todo esto ocurra. Pablo, el fondo va a tener una parte destinada a proyectos sociales. ¿Por qué es importante que los proyectos sociales también estén contenidos o sean parte de este proceso de integración? Bueno, por varios motivos, porque la integración no es un problema estrictamente comercial o financiero de nuestra sociedad, es un problema de la sociedad, es un problema del modelo de desarrollo que pretendemos construir para nuestros pueblos. Y nuestros pueblos no viven solo del comercio, nuestros pueblos no viven solo de los mercados financieros o del intercambio de monedas, sino que fundamentalmente nuestros pueblos viven
de la posibilidad de mejorar aquellas estructuras que garantizan derechos y que permiten que nuestras condiciones de vida mejoren. Esto supone salud, supone educación, supone políticas de vivienda, supone una serie de dispositivos que están dentro de lo que denominaríamos de manera genérica la infraestructura social, a la cual también tenemos que aspirar a construir, financiar y desarrollar en el muy corto plazo. No puede ser que en América Latina sea más difícil que un médico formado o una médica formada por la Universidad de la República pueda trabajar en la Argentina, pueda trabajar en Colombia o pueda trabajar en Brasil, y que le sea mucho más fácil trabajar en Europa o trabajar en Estados Unidos. Cuando hay un médico, una médica, un biólogo, un ingeniero o ingeniera de cualquiera de nuestros países que se destaca en algo, automáticamente los países más desarrollados del mundo tratan de captarlo, llevarlo a uno de sus centros de investigaciones o de enseñanza y tenerlo ahí. Le pagan bien, lo cuidan o la cuidan, los protegen y le generan mejores condiciones. Nosotros no, le empezamos a exigir que validen sus diplomas, que hagan una serie de trámites profundamente engorrosos y se vuelve una verdadera tortura la movilidad profesional en América Latina. Entonces tenemos que avanzar no solo en el reconocimiento de las condiciones básicas que permiten la movilidad humana con derechos en América Latina, sino también en los acuerdos entre las instituciones que trabajan en el campo de la salud, en el campo de la educación fundamentalmente. Perdón que vuelva a citar al presidente Mujica, pero Mujica lo ha dicho claramente, no puede ser que en la pandemia, que fue un momento que puso de forma tan clara la necesidad de cooperación e intercambio entre nuestros países, no solo nuestros países no se pusieran de acuerdo para poder negociar junto con esos grandes poderes que son los laboratorios de producción de vacunas en el mundo, de negociar de manera conjunta, sino que fueron poquísimas las experiencias de intercambio entre los laboratorios que existen en nuestros países para ponerse a trabajar juntos y encontrar alternativas. Entonces, el desafío es sin lugar a dudas muy grande. Y ese desafío no es solamente construir puentes, el desafío, o puentes en el sentido físico, sino también el de construir oportunidades para que, a través de la educación, de la ciencia, de la innovación y de la garantía fundamental del derecho a la salud de nuestros pueblos, podamos trabajar juntos haciendo lo que tenemos que hacer cuando ejercemos la función de gobernar, mejorarle la vida a la gente. Pablo, para terminar, sabemos que por tu trabajo y demás tenés una visión regional muy amplia y naturalmente cómo se dan todos los procesos, pero sos argentino y es imposible no preguntarte, bueno, ¿qué va a pasar una vez que asuma Milei en el plano de la política internacional, en el plano de la integración? ¿Cómo estás viendo estas primeras definiciones y las alineaciones que tiene el mandatario electo en esta materia? Porque dado lo que ha sido su discurso en general durante la campaña electoral, uno puede presuponer que las relaciones van a seguir siendo dificultosas en la medida en que se siga teniendo, como tú decías, una visión partidaria o política que vaya por encima de lo que es el interés de los países, ¿no? Mira, yo creo que ahí tenemos que dividir, no por este gobierno, sino inclusive cuando gana la izquierda o el progresismo, lo que son las cosas que se hacen en la campaña. Nosotros estamos viviendo un momento en la humanidad, no solo en la Argentina, de enorme crispación. Por lo tanto, las campañas, que no son otra cosa que un momento en el cual se expresa lo que está ocurriendo en nuestras sociedades, están poniendo en evidencia que en las campañas aumentan los niveles de contraposición, de polarización e inclusive de insultos, y se dicen cosas que cuando se pone terminadas las elecciones, el partido o el frente o las fuerzas políticas que han sido elegidas para gobernar se ponen a pensar qué tienen que hacer, esos discursos de crispación tienden a desaparecer y a diluirse. Yo no te puedo decir qué es lo que va a hacer el gobierno del presidente Milei a partir del 10 de diciembre. Pero claramente ayer en el Mercosur se ha dado una señal. Y esto es muy importante y yo creo que como esperan todos los gobiernos de América Latina, que el gobierno del presidente Milei asuma este mensaje, que no es un mensaje a que los países se alineen en sus perspectivas políticas e ideológicas. Cada pueblo elige el gobierno que quiere y lo tiene que hacer de forma libre, de forma soberana, de forma abierta. Y ningún país tiene el derecho de opinar sobre la orientación política del gobierno que eligió el país vecino. Lo que sí tenemos la obligación como latinoamericanos y latinoamericanas, o sudamericanos y sudamericanas, es comenzar a pensar cómo lo que hacemos trasciende esas diferencias que tenemos. Y hay un montón de cosas sobre las que podemos trabajar juntos, que
Sin lugar a dudas, el gobierno del presidente Milei tiene una visión muy diferente del desarrollo económico, del comercio y inclusive de la política social que el gobierno Lula. Pero esto no impide que el gobierno del presidente Lula y el gobierno del presidente Milei se pongan de acuerdo sobre lo que tienen que hacer con enorme responsabilidad para garantizar que Argentina y Brasil continúen trabajando juntos, porque lo que hagan ellos hoy es fundamental para las futuras generaciones. Y las futuras generaciones probablemente no van a estar ni a favor de Milei ni a favor de Lula, estarán a favor de otros líderes o lideresas políticas. De lo que se trata es de que nuestros estados comiencen a encontrar puntos de confluencia a partir de los cuales comenzar a trabajar. Ese es el mensaje que se dio claramente ayer en la reunión del Mercosur, donde había presidentes de todas las orientaciones políticas presentes, no solo en los países miembros. Se acaba de sumar Bolivia, un país que tiene un gobierno progresista, el gobierno del presidente Arce, y saludaron esta inclusión el gobierno de Uruguay, que tiene una orientación política muy diferente al de Brasil, y el gobierno de Paraguay, que también la tiene. Por lo tanto, y todos también despidieron con muchísimo afecto y reconocimiento al presidente de la Argentina, Alberto Fernández. El espacio de la integración no puede ser el espacio para dirimir las peleas o las querellas políticas internas de nuestros países. Es para pensar en el largo plazo, es para pensar en el futuro. La integración no es una política de gobierno, la integración es una política de Estado que tiene que ser pensada para el futuro de los próximos 200 años de nuestras sociedades. Si no tenemos la grandeza de reconocerlo, vamos a volver a fracasar. Y lamentablemente, las políticas de integración han fracasado muchas veces en la región. Y ahora se nos acaba el tiempo. No podemos seguir desperdiciándolo en pensar que de lo que se trata es de cambiar el sentido político del gobierno del país vecino, porque eso no sirve para nada y además es una falta de respeto y una falta de cuidado con la soberanía popular que le dio legitimidad democrática a ese gobierno. Hay que mirar lo que podemos hacer en común. Este fondo, Rutas para la Integración, este fondo histórico de 10.000 millones de dólares, permite hacer un montón de cosas, seamos de izquierda, seamos de centro, seamos de derecha. Vamos a hacerla porque de eso se trata. Pablo, muchísimas gracias. Estaremos reencontrándonos en cualquier momento. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias a ustedes y felicitaciones por el programa, como siempre. Un abrazo grande. Gracias, muy amable. Bien, con Pablo Gentili, que es doctor en Educación y ejecutivo de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Estamos cerrando este encuentro del día de hoy dedicado justamente a lo que ha dejado una nueva cumbre del Mercosur. Nos estaremos reencontrando la semana próxima. Que pasen muy bien.